PNJs, hola. Eh, Bienvenidas, bienvenidos a Roleplay. Otra vez aquí, hablando de nuestras cosas, hablando de rol y del play. Dio el título del programa, Yolín. Dio el título del programa. He dicho PNJs, lo he gritado. No, Lo he pero gritado. no has leído el título del programa. Enamórate de tus No, sin PNJs. programa. Ah, vale. Hola, otra vez. Bienvenidas a Tirando Perdón. Obsesivamente Leyendas Entretenidas para labrar amistades Yuppie Guays. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora sí. Gracias. Vale, ahora sí. Es que me hace muy feliz. De nada. Tomamos una decisión y hay que vivir con ella. Hay que sacarle el máximo partido. Just make me so happy. Hola, soy Yolín. Estoy con Lisa y con Hola, Susana, Yolín. como siempre. Vamos a Buenas. hablar de PNJs. Y qué hacer con ellos, y cómo quererles, y cómo odiarles, y cómo hacer que las partidas les quiera y les odie simultáneamente. Toda la vez. Sí. Yo creo que ese es el equilibrio que tienes que tener con tus PNJs. Con todos, además. Me pasa. Me pasa, me pasa. Eh, hmm. Vamos a empezar hablando de ello. Hace mucho calor, si veis que voy como a tirones. Es que el Es que el ventilador que ventilador tengo no nos interno funciona. Sí. está full. Está la RAM un poco superada por las temperaturas ahora mismo. Exacto. Vamos a empezar con el primer punto del día. NPC. Ha durado poco. NPC. PNJ. PNJ. ¿Qué es un PNJ? Contadme. Lisa, ¿tú qué sabes sobre NPC? Profe, yo me la sé. Un PNJ es un personaje no jugador, o lo que quiere decir un personaje que lleva el máster, la directora de juego, o que aparece de forma secundaria creada por cualquier otro de los jugadores, pero que no es controlado por ninguno de los jugadores. Muy bien. ¿Tú, Susana, tenías algo que decir? Te veía... No, yo creo que la definición de Lisa ya lo ha dicho. Lo ha dicho todo, pero sí. Sí. Pues eso, todo personaje que no sea el personaje de un jugador y que por tanto pues es parte de la ambientación, so to speak. Mm, Porque luego hay otro Vale. tipo de personajes, o sea, controlados por el máster que no llamaría NPCs, tipo el típico personaje jugador del máster que gente hace de vez en cuando para que vaya con la party y tal, que técnicamente es un NPC, pero no entra en... No sé. Entramos ya en duro Hay cosas debate, ¿eh? raras. Sí, hay cosas. En Hay la cosas. concepción, en la concepción de que es un PNJ. Yo diría que eso tendría que ser un PNJ o es un PNJ. Sí, es como es un player PNJ, pero es raro, porque es Yo un lo PNJ no consideraría PNJ. PNJ, porque al fin y al cabo no es jugador, entonces Hay automáticamente gente que los llama DM Playing Character, en plan DM Player Character a lo de no es un Ok. NPC, es un personaje del máster y es como, Ya, pero eso es más un wow, insulto a la manera en la que están usando ese NPC, me parece. depende ¿No? de la gente. Bueno, es terreno de debate, eso no es... No hemos venido aquí a hablar Puede de discutir, ellos, se hemos puede venido aquí a hablar de discutir. los NPCs de pleno derecho. Yo también quería decir algo. Lo mío es Sí, más Jory. una observación que una pregunta. Oh. Sí, eso. NPCs están ahí para, como habéis dicho, representar el mundo, relacionarse con los personajes. Los NPCs pueden ser creados tanto como por Master o como los jugadores. Sobre todo cuando tienen que ver o están relacionados con sus backstories y tal. Pero siempre suele ser, generalmente, dependiendo de cómo se haga, con algunos casos raros, se puede decir que generalmente los NPC son trabajo de la narradora, el máster, quien sea, ¿no? Que esté a cargo de ello. Eh, y eso es como a lot, ¿no? Porque son como muchos. Y los jugadores en plan tienen su personaje que tiriteretean y luego tú tienes un cajón con mucha gente, con muchas cosas que quiere muchas cosas distintas y son muy diferentes entre sí y tienen distintas opiniones de la partida. ¿Por qué os parecen
importantes los NPCs en una partida y qué creéis que aportan a la experiencia del juego. El mundo sin NPCs está muy muerto, ¿no? Es como muy triste. No tienen a nadie con interactuar. Obviamente puedes interactuar con el ambiente, puedes interactuar con objetos, incluso podríamos considerar que puedes interactuar con animales, que en algunos casos no sé si los consideraría NPCs o no, están ahí en la fina línea. Pero no podrían, al final los jugadores no podrían interactuar prácticamente con el medio. Y yo creo que sería un mundo muy aburrido, un mundo sin NPCs. Yo creo que la clave está en una cosa que has dicho antes, Jolín, que es que los NPCs son un poco el vehículo de la ambientación. Tú puedes tener una ambientación y la puedes describir, por ejemplo, en una partida que yo tengo, que pongo como ejemplo siempre, porque pues ahí está. Casi toda la partida se desarrolla en un bosque que es azul y es muy bonito y es pues, un bosque clásico, profundo y oscuro, pero azul y con cierta cantidad de luz que entra por las hojas y tal, y tú podrías pensar que es un bosque muy bonito y un sitio súper agradable para ir de picnic. Pero los NPCs que viven allí reaccionan de forma muy distinta a este bosque. Entonces te transmiten un poco lo que el bosque significa y lo que es. Y transmiten un poco a tus jugadores cómo se sienten frente a él y cómo quizá deberían sentirse ellos o plantearse sentirse ellos frente a este sitio. Entonces al final van a ser como el vehículo por el que tú más claramente puedas presentarles a tus jugadores la ambientación y el cómo se sienten y lo que piensan otras personas frente a cosas que están pasando, y creo que eso es lo más importante de los NPCs, que son un reflejo del mundo que tienen alrededor y puedes usarlos para eso. Bueno, quizá no sea lo más importante, pero es un aspecto que me parece muy importante. Sí, es como una de las mayores herramientas, ¿no?, que tiene al fin y al cabo la DM para eso, reflejar el mundo. Y al menos esa es como una de las funciones que cumplen, porque luego tenemos la función de cómo intervienen y cómo se entrelazan con la historia de la partida y qué relaciones forman con los personajes, por así decirlo. O qué relaciones tenían antes de empezar la partida y que se establecen vía preparación, vía sesión cero, backstories, etcétera, etcétera. Y luego cómo van entrando en partida. ¿Qué experiencia tenéis con crear NPCs con jugadoras? Con gente de vuestra mesa y bueno, si tenéis alguna en concreto que... A mí me flipa. De hecho, casi todos mis PNJs favoritos me han dado la base o los he creado junto a jugadoras. Sin ir más lejos, el 90% de los personajes de Hanafuda están con material base de cosas que me han dado las jugadoras y colaboración con ellas y de sentarnos y estar 5 horas y mira, es no sé quién literal. Y es algo que a mí me gusta un montón porque también creo que es mucho más guay también para las propias jugadoras el darse cuenta de que tú has leído su backstory, te has centrado en ello y estás teniendo en cuenta esas cosas que son importantes para ella, como esos personajes o simplemente esos nombres que te han dado, que has creado algo con ello y estás trabajando con ello. Porque, no sé, te has molestado en crearlo y te has preocupado en hacer algo así y que te tomen la palabra y que continúen con eso y que te pregunten también, porque yo creo que sí, le dejas pie a que la directora de juego haga lo que quiera ella y está guay, pero el que venga y te diga, ¿te parece bien esto para este personaje o tal? O esto otro, siempre está guay, incluso que lo creéis 100% juntas desde cero. A mí es algo que me gusta un montón. Nice. ¿Tú, Susana? A mí me pasa mucho eso también. Me gusta mucho crear NPCs con las jugadoras porque es mucho más fácil darles capas de profundidad. Porque en el momento en el que yo tengo a alguien para que me rebote ideas, o alguien me está tirando ideas para que yo me las rebote, me es mucho más fácil crear y definir cosas y afinarlas e integrarlas. Porque voy a tener un flujo mucho más constante de ideas y de input y de no sé qué y de feedback si alguien me está contestando a los pensamientos de persona loca que tengo, o si yo estoy contestándole a alguien los pensamientos de persona loca. Entonces el tirar y devolver una pelota me funciona muy bien. Y los personajes que creo junto a las jugadoras suelen acabar siendo pues más profundos, más complejos, estar más definidos, tener más cosas a su alrededor que los que creé yo por mi cuenta por lo general. A no ser que tenga una iluminación divina que a veces te pasa, se te materializa un NPC en la cabeza y dices,
fantasía, tengo el sitio perfecto para ponerte y que cambies todo el curso de la historia. Pero por lo general los NPCs que creo con las jugadoras suelen ser los más potentes y los más definidos. Y además verlos aparecer y ver que la jugadora en concreto reconoce a su NPC y el resto de la mesa se pone contento porque ven a esa jugadora conociendo a ese NPC y es como, oh, vamos a conocer a uno de tus Blorbos. Oh, unboxing de Blorbo. Oh, magnífico, amén. Y ese momento es muy guay cuando pasa. Eso está guay. Pequeñas cosas. Y también está como el inverso, ¿no? En plan, ¡Oh, NPCs no! que son ¿Ivonne? crear NPCs que son parte de tu backstory y luego decir, quiero que esto no salga y tener pánico, ¿sabes? Cuando estás en esa posición. Oh, pero es muy divertido, es tan divertido. Cuando Claro. metes la paranoia ahí y ves algo, en plan, el destello entre la multitud que te dice, esta persona podría estar aquí, y haces... Sí, esa tensión que puedes crear en base de básicamente un tiro de escopeta que le has dado en las manos a la DM para... Sí, Cuando sea, puedes dropear esto y me vas a destruir. claro, toma esta Adelante. pistola, tiene 10 balas. Y ahora toma esta escopeta. Y ahora este cuchillo. Y toma también, por si acaso, esta bomba, pero en plan, no la uses. Pero yo te la doy. Pero no, en plan, no la uses. Exacto. Eso está guay, me parece muy guay cuando como DM puedes sacar villanos en base a backstories. O antagonistas, o simplemente que estén opuestos a la party. Por Sí, lo que o sea. rivales o lo que sea, simplemente en plan... O igual a favor de ellos, pero de forma... En plan, antihéroe kinda sorta de... Sí, estamos yendo por lo mismo, pero no me gustan... Sí. Ese tipo de rivalidad, de no me gustan tu modo superandi, así métodos. que voy a hacer yo mi cosa. Vengo a hacer un recordatorio de mitad del programa. Ahora mismo estamos en directo en twitch.tv/carpedice. Este programa se graba en directo el tercer sábado de cada mes. Y si queréis dejarnos preguntas para que responderemos al final del stream, lo cual no estará en YouTube cuando estéis mirando esto, lo podéis hacer en el chat. Y la gente que está en el chat lo puede hacer ahora, como están haciendo muy bien. Prosigamos. Hablando de NPCs y de villanos y de sus cosas, vamos a hablar de motivaciones de NPCs y de qué... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo creáis vosotras las motivaciones o qué viene primero? Porque hay veces que es como necesito una pieza aquí o tengo este NPC que luego rellena un hueco en el mundo que no sabía que tenía o que no esperaba que tuviese. ¿O os parece que cambien a menudo las motivaciones de vuestros NPCs según hacia dónde está yendo la historia? Yo suelo hacer la primera. Yo suelo tener un hueco y tener que llenarlo con algo. Y para hacer ese algo creo un NPC y luego ese NPC gana características a medida que lo voy definiendo y me suele no solo llenar el hueco, sino desbordar un poquito y crear nuevas necesidades y nuevas conexiones, que al final es lo que mola, ¿no? Pero suelo trabajar más así y menos creando un personaje y luego viendo dónde lo encajo. En cuanto a motivaciones y tal, al final a mí lo que me gusta es que todos los personajes tengan un lado muy humano, salvo en contadísimas ocasiones que sí que hago algo más cartoony o un malo que es malo por ser malo porque me apetece o lo que sea. Tiendo a ir a los grises y tiendo a ir a gente que tiene motivaciones económicas o políticas o familiares o lo que sea, que tenga una base como muy fácil de comprender y fácil de empatizar, aunque sea un absoluto bicho de personaje. Y una vez tienes eso y tienes, en plan, este personaje quiere proteger esto, quiere conseguir esto, quiere hacer no sé qué, y sus medios son el dinero, o la política, o la fuerza bruta, o la palabra. Y una vez tengo esas dos cosas es como, vale, ahora te voy a poner aquí en este hueco que había para ti y tú vas a empezar a mover fichas. Y ya veré qué pasa. De momento, who knows. A veces sí que tengo como el curso de acción más o menos en plan, si a este personaje le dejan solo y no le tocan, sus motivaciones le van a empujar a ir para acá.
Va a ir Mm. haciendo acciones para intentar conseguir el fin X. Mm. Pero claro, todo. Al final, a mí lo que me gusta es que mis personajes empujen y tiren mucho de las cosas. Entonces, es muy posible que eso acabe cambiando o que se enfade con no sé quién, o se alíe con no sé cuántos y luego ya veamos qué tal. Mm. Pero bueno, vosotras, ¿cómo lo encaráis? ¿Qué hacen Sí, yo también soy de ustedes? las que llenan un hueco. Eh, Prefiero hacer un personaje que encaje con lo que quiero. Y luego sí que es verdad que muchas veces, como ha dicho Susana, cambian mucho o van llenando otros aspectos o cosas así. Pero normalmente es eso. Llego, hay algo que me apetece o que necesito para la trama, creo un personaje para eso y ya se mueve. Y en algunas ocasiones también le hago un hueco a un personaje que a lo mejor he sacado de otra partida o estoy haciendo de otro sitio o algo así. Y en esos Mm. casos eso, para mí está guay el tener la oportunidad de coger ese personaje que hace mucho que no lo juego o que he acabado la partida en la que estaba o cosas así, poder darle como una especie de segunda vida con esto. Es algo que me gusta bastante. Mm. Y en cuanto a motivaciones, ¿cómo sueles eh, manejarlas dentro de partida? ¿La tienes muy en cuenta o es en plan, este personaje es de esta manera, por lo tanto De- siempre se va a comportar? Depende mucho del personaje y del contexto. A veces necesito que pase algo muy particular y no me apetece meter a otro personaje o creo que a lo mejor es recargado porque hay veces que, pues eso, le presentas 10 NPCs a tu gente, a tus jugadoras y Mm. sabes que si les metes un 11 no se van a enterar, no tienen espacio en la cabeza ya para más personajes. Entonces Claro. coges un personaje que ya tenías y como que a lo mejor le das un poquito de vuelta o lo recolocas para que encaje con lo que quieres hacer. Mm. Pero es más, normalmente tengo más clara la personalidad del personaje, sobre todo porque, sí, sobre todo si lo has creado para un hueco, ¿no? Si lo has creado para un hueco, tienes bastante claro qué tipo de personaje es y es más raro que cambie. Pero a Mm. veces también hay oportunidades en las que el personaje coges y dices, bueno, lo que sea, para allá, y ya está. Y lo mueves un poco de dirección. Mm. Entiendo. Eh, Jolín. a ver, sí, por mi parte, es que es un poco el caos. Hay un poco de todas, porque Perfectamente es válido, yo como. creo. Sí, siempre hay alguna cosilla que se te sale, pero cuenta, cuenta. Es como. Muchas veces los hago por rellenar huecos, pero siempre se me complica bastante encontrar motivación hasta que no salen en partida y veo cómo rebotan con la partida. O sea, puedo tener una idea de cómo son y qué quieren, pero me pasa mucho, incluso con personajes que juego como jugadora, no saber muy bien por dónde van a tirar hasta que aparecen y veo qué hacen. Y luego ya de ahí evoluciona más orgánicamente, me parece. Y me gusta mucho ver con qué le gusta engajear a la parte y con qué le gusta de qué hilo quieren tirar. Y entonces decir, vale, puedo centrarme más en este PNJ que ya había salido, o puedo centrarme ya en esto o en aquello. Eh, y no sé, es un ejercicio interesante para una partida que va a salir, eh, vete a saber cuándo en Carpe Dice. Próximamente, esos Mm, mejores cines. He tenido que hacer muchas cosas, pero es como son todos personajes que no sé qué van a hacer hasta que no tengan importancia en la historia. Hay personajes, hay como jugadores más grandes que tienen influencia y que sí que pueden hacer ciertas cosas y mover hilos, etcétera, etcétera, pero es como llega un momento que estás haciendo este que trabaja para este, que trabaja para este, que trabaja para este, y es como esa persona no tiene tanta influencia en la historia y no la va a tener en ningún momento hasta que choque con los jugadores en donde sea que esté, o si sale en una tabla, o si sale en lo que sea, y pueda tener esa importancia en la historia que luego orgánicamente se desarrolle, ¿no? Mm. Y I think I like that very much. A mí me Que. gusta mucho. En plan, me gusta mucho más. Hay veces que necesitas que un NPC tenga las orejeras de caballo puestas así Sí, y tenga que ir Sí. en plan hacia adelante, pero me parece más orgánico y más bonito si todo el mundo o casi todo el mundo reacciona a lo que está pasando y adapta sus motivaciones y sus acciones a eso. Claro, a ver, tampoco tiene que ser lo que digo, ¿no? A lo mejor tienes tus
gran villano, gran persona de esta ciudad, gran Justo, también pero, es... o sea, que sí que tiene un papel que ya tienes más planeado, pero sí, o sea, me parece que como para darle color al mundo, hay gente que simplemente está viviendo su vida y es como no saben nada de la party, no les interesa la party y un día se van a cruzar con ellos y va a ser como, ¿qué queréis de mí? Y hay que ver cómo reaccionan en ese momento. Por favor, déjeme estar. También es un poco, depende de la visión que tenga ese NPC de todo lo que está pasando, en el sentido de, igual si eres un currito y te han ordenado que hagas X, tu motivación va a ser hacer X, porque si no, no cobras, pero si eres un gran personaje que tiene un fin y tienes observadores, te vas a enterar más de lo que está pasando y vas a poder adaptar más tus acciones a todo eso. Entonces es un poco Claro. politiqueo y ese tipo de movidas ahí. Me gusta eso, me gusta tener en cuenta los medios de observación que tendrían ciertas personas para adaptarse a ciertas cosas y mover un poco. Que no tiene por qué ser un Totalmente. fin político, igual puede ser un fin romántico, ¿sabes? A lo mejor a alguien simplemente se le da muy bien observar lo que haces y tus gustos y tu tal, y se va a adaptar a lo que este jugador haya hecho en esta escena y lo que este jugador haya hecho en no sé cuál, para en la siguiente tirar fichas más eficazmente. Who the fuck knows? Es una cosa que me Vale. gusta mucho considerar, las capacidades de observación y de análisis que tiene este personaje en concreto. Claro. ¿Cuánto se está enterando de lo que está pasando? ¿Y cuánto se está queriendo enterar también? Porque Ya. hay personajes que es como... Podría importarme un montón lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que tengo cosas más importantes que hacer y entonces me pasan las cosas por encima de la cabeza, pero a una velocidad increíble. Hmm. Está guay eso, por eso a mí me gusta también mucho el no tratar tanto al NPC como al NPC. Hay algunos que sí. Hay algunos PNJs que son PNJs y los has creado como PNJs y aparecen 5 minutos y hacen, claro que tengo pociones de curación, acércate a la trastienda. Y no vuelves a pensar en ellos y tienes personajes que te pasas horas y horas en la cama con los brazos así en plan, debo darle más información. ¿Cómo se llama su primo tercero? El del quinto. Sí, el que siempre le invitaba a mandarinas cuando comían juntos con la familia. ¿Cómo se...? Depende mucho. A mí me pasa, caigo mucho en la maldición de... Pienso mucho acerca de esos NPCs inconsecuentes en plan... Quiero saber perfectamente qué es de la vida de esta persona. En plan... La parte a lo mejor nunca lo averigua. En plan, ¿qué coño está haciendo este tendero, no? Pero si quiero que si pueden rascar, que averigüen algo. A lo mejor no es nada escrito, ¿no? No es nada de... Oh, tengo aquí un tomo porque es que lo tendría que tirar a la basura. Sí, en el Sí. momento que no encajen con ello, ¿no? Pero siempre le doy muchas vueltas en plan, sé que esta persona está aliada con no sé qué, y que si buscan esto, le puede interesar a este personaje, que si justamente lo busca y encuentran, es como, me encantan esas mierdas, porque es como, lo que decía antes, ¿no? En plan, te da la sensación de que el mundo hay cosas y está vivo, y muchas veces eso puede ser improvisación, en plan, lo típico de que la party es en plan, no confío en esta persona. Y es como NPC que te has inventado el nombre hace 2 minutos. Y es como, tírame insight. Y de repente es como, tiene que tener toda una backstory que va a tener consecuencias en el momento de con lo que ha dicho o lo que vaya a hacer. Y eso me parece guay, porque improv siempre me parece divertido, pero también... Sí. Eso os quería preguntar, ¿cuánto soléis tener en plan preparado en escrito en temas de motivación cuando hacéis un personaje, aparte de estadísticas, en plan un PNJ, aparte de estadísticas de combate o lo que sea, o si hacéis una ficha entera o si cogéis alguna de las fichas de NPC del juego, de lo que sea? Depende un ¿Cuánto os montón, gusta? yo creo. Pero como con Mm, todo, de nuevo, hay personajes a los que, por escrito pongo muy poco, pero hay personajes en los que pienso un montón y tengo mm, clarísimas un montón de cosas y tengo súper claro por dónde quiero que vaya y cómo quiero que se comporte. Y otros que, además, muchas veces son personajes que, no, vamos a entrar al bar ese. Y yo, oh no, mierda, es verdad que aquí había un bar. Matilda, y les gusta mucho Matilda y no dejan de dar por saco preguntando del pasado a Matilda y tienes que ir improvisando. Sí, es Y, el famoso caso Goblin de Goblin, que es... exacto. mm. Y acabas creando un personaje súper tridimensional del que acabas escribiendo un montón y acabas haciendo un montón de cosas cuando era
100% eso, Goblin de Goblin, al que simplemente tenían que saludar y resulta que se convierte en el mejor amigo de la party y toda su historia durante los próximos 55 sesiones consiste en encontrar a mamá de Goblin de Goblin porque sí, porque ¿por qué no? Y es eso, depende un montón y además, por un lado también me gusta que sea así, porque la oportunidad, muchas veces te quieres sobrepreparar las partidas, o por lo menos a mí me pasa que tiendo a sobrepreparar las partidas y no queda tan fresco, como que muchas veces me quedan incluso mejores personajes y me quedan personajes más originales si no he estado 5 horas en plan, vale, voy a poner la backstory más dramática del mundo y van a flipar cuando le pregunten, que si simplemente llegan y me dicen, oye, Mariano, el del bar, ¿cómo se llama tu mujer? Y de repente piensas y haces, mi mujer murió hace ya 30 años. Y de repente, a partir de ahí, todo va cuesta abajo y has creado una cosa súper compleja sin darte cuenta. Está divertido. Yo soy de escribir poco y eso no cambia. Con los NPCs tampoco. Soy de escribir poquito. Lo que pasa es que sí que tiendo a recaer en ciertos tipos de personaje o en cierta... Porque simplemente me gusta más rolearlos. Y me voy como hacia 4 o 5 tipos de personajes muy fácilmente. Así que sí que intento, si sé que van a haber NPCs en una sesión y voy a necesitar X, por ejemplo, una vez que fueron a una fiesta, por ejemplo, en un castillo, dije, vale, aquí va a haber mazo de gente que no conocen, porque nunca se han movido por la esfera de nobles de esta ciudad y se la van a encontrar entera. Así que me voy a sentar un rato y voy a asegurarme de que no repito mucho mis 4 estereotipos entre todos los nobles que va a haber en la fiesta. Entonces me siento y sí que pongo un poco de variedad, me centro en variedad de ancestries, me centro en variedad de clases o en variedad de intereses o en variedad de personalidades y me hago una lista con 2 palabras de personalidad, 2 palabras de expresión, de cómo va vestido, de cómo se mueve, de cómo habla y 2 palabras de motivación y de lo que le interesa. Y ya está. En plan, Fernando, semiorco, 35 años, un poco seco, mercader de telas, a correr. A por ello. Y si me da tiempo, hago alguna que otra relación. Porque siempre me parece muy interesante que esta gente se conoce. Entonces, si creo un NPC y en esa misma sesión o en las anteriores sesiones en el mismo sitio he hecho más NPCs, alguien va a tener beef con alguien. Alguien va a no sé quién no le cae bien o este se lleva muy bien con esta otra persona y le va a recomendar que vaya a su establecimiento o al revés. Este conoce a no sé cuál y este conoce a no sé cuántos y me gusta hacer un poquito de entramado para dejarlo más o menos ahí, que luego al final lo modifico mucho en función de lo que la historia de los jugadores necesiten. Si los jugadores están muy desesperados por encontrar una tienda del mercado negro de hierbas porque necesitan hierba X para hacer no sé qué y no tienen un contacto, pues ya me buscaré yo la vida para que lo tengan y puedan al menos echar un ojo con las consecuencias que eso traiga, ¿no? Pero sí, yo esbozo personajes, normalmente. Y luego si los juego en partida y veo que ha quedado algo bonito y que cala con los jugadores, es como, oh, has sido elegido. Felicidades. Has sido ensalzado. Ahora tienes un párrafo de información. Y si los jugadores siguen interesados en la trama que ese NPC presenta y en cómo se juega y tal, ¡felicidades! Has sido ascendido otra vez. Ahora tienes una página de trasfondo. Y así hasta que se convierten en tremendo blorbo que no me puedo quitar de la cabeza y tiene páginas infinitas de trasfondo porque ahora vive en mi cabeza y no me paga el alquiler. Entonces, es una espiral de descenso a la locura controlada que tiene como 5 escalones y si llegas al último pues ya está. Hasta abajo. Para nuestros amigos que no hayan estado mucho en Tumblr, ya, perdón, es que no, es la palabra perfecta, no puedo no usarla. Blorbo es un OC, un personaje propio. No tiene mucho más. ¿Qué es un Blorbo? Un personaje propio. Al que quieres mucho. Ni siquiera eso, solo es un personaje No, al que ni quieres siquiera, mucho. es un personaje que te gusta. Puede ser de... Es verdad, es verdad. Pero estos en concreto son blorbos de mi cabeza, los he creado yo, pero hay blorbo. Otros blorbos de películas y series, pero estos no son, estos son míos. También quería comentar algo más con algo que había dicho Susan antes, que habíamos comentado en general. Lo de personajes rellenando huecos.
me gusta mucho cuando un personaje que ya tenías es como, oh, ahora necesito un personaje porque va a pasar X en la trama o van a ir a no sé qué sitio. Es como este personaje que ya ha salido en la trama que rellene ahí y que encaje. Eso me gusta mucho porque es como puedes profundizar más en algo que tenías sin tener que añadir. Y Mm. eso siempre está muy bien. eh, para que, no sé, para que pueda apoyar y que mientras sigue contando la historia, ya hay algo reconocible en lo que sea que vaya a pasar, ¿no? Que no significa siempre tiene que haber, siempre tienen que ser los mismos 5 NPCs, ¿no? Que puede ser, pero puede pasar. Eh, Además, yo vale. creo que es eso, que es muy engaging para los jugadores. Hmm. Oh, yo conozco a esta persona. Un poco como, mira, con ese hablé yo y no sé, como que te da un algo que es satisfactorio. Justo, y cuando ves a alguien reciclar un personaje, en plan, este NPC realmente es mi personaje de Ravenloft de la partida de no sé cuántos, me has oído hablar de él, tengo dibujos, he hablado de él por Twitter y tal, y de repente llega la partida, yo oyes su nombre y es como, vale, ahora aquí eres tendero número 4, pero I know you. Yo sé que esta narradora te quiere. Vas a tener cosas para mí. Y además ahora tengo la ocasión de conocerte en plan de tú a tú y no ir a hablar de ti. Estoy aquí frente a la leyenda. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué Está guay. sacamos. Y siempre es como metamotivación para hacer cosas. Es como no puedo ignorarte si sé que el máster te quiere. No lo voy a hacer. Y hay veces que un narrador simplemente está describiendo un personaje y tú pones la oreja y es como, este le gusta. Y ya es como, también me gustas. Si le gustas a mi narrador, seguramente seas peligroso, pero me gustas. Él seguramente seas peligroso, es importante, sí, sí, sí. Seguramente seas divertido. Pregunta. Para bien o para mal. Sí. Sí, con algo que ya habíamos comentado antes. ¿Cómo hacéis para que personajes, PJs propios, al reintroducirlos como PNJs, no tomen un web, no hagan de DMPC, básicamente? No dejando O, que estén o- en una posición en la que lo puedan estar. Por ejemplo, uno de mis personajes propios que ha pasado a ser NPC, al que le tengo más cariño y que probablemente le habéis visto más la cara y os he dado más por saco con ella, es Sarima. Sarima era un personaje propio y ha acabado siendo uno de los personajes, uno de los NPCs importantes de Mesa de Arpías. La anclo hasta cierto punto en ciertas posiciones. Le quito la posibilidad, no puede ir con la party porque tiene estas obligaciones que le impiden acompañarle o que le impiden hacer estas cosas. O tiene que estar en este otro sitio y entonces no puede estar todo el rato. Es buscar modos en los que te obligue a sacarla de escena, por así decirlo, sacarla de escena constantemente. Porque entonces no corres tanto el riesgo. Yo creo que si Sarima estuviera en sus años mozos y no tuviera sus responsabilidades, no tuviera su taberna, no tuviera sus movidas, se habría ido con la party feliz de la vida y habría acabado siendo un personaje no jugador, Master NPC o algo. Y no creo que hubiera sido tampoco. A mí entiendo que hay partidas en las que sí que hace falta y hay partidas en las que funciona bien. Yo hay una partida en la que tengo un personaje que llevo yo, pero que es un personaje que está dentro de la party como si fuera un miembro más de la party. Básicamente porque son dos y no tienen healer. Ya veo. Y alguien tiene que salvar a ese par de idiotas. Sí. Entonces, pues no te queda más remedio. Pero si no, creo que tiendes a. Yo, que tengo ese tipo de personalidad, tiendo a comerme las cosas en plan. Obviamente yo sé lo que va a pasar, obviamente sé cómo lo tengo que resolver. Me tendría que esforzar el doble para no estar resolviéndoles la trama. Entonces prefiero directamente esforzarme desde un minuto uno de no darle posibilidades al personaje para que se vaya con ellos, a dejar que se vaya con ellos y estar todo el rato así. ¿Cómo no saben resolver esto? Si esto es muy fácil, si es que está claro, si es que. Voy a dar un paso hacia atrás porque me ha parecido guay lo que has comentado. ¿Qué opinión tenéis de base, ¿no? En plan de un personaje de la DM, en plan como DMPC. ¿Cuál es vuestra
opinión en base en cuanto a ello? ¿Cuándo creéis que es apropiado? Si es apropiado siquiera, si os gusta, no os gusta, etcétera, etcétera. Yo es un recurso que no me gusta usar porque me costaría mucho no dar pistas. Yo soy muy bocas y me gusta mucho dar información y me gusta mucho como dejar miguitas y hacer cosas que puedan picar a mis jugadoras, y creo que si tuviera un DMPC, un jugador dentro de la party siendo yo máster, acabaría yéndome mucho más de la lengua de lo que debería. Entonces, no creo que sea un recurso que otros másters no puedan o no deban usar. Es un recurso que yo seguramente no use porque haré la de Tom Holland constantemente y será horrible y nadie disfrutará de la campaña. Pero creo que en ciertos momentos puede ser muy útil. Hay veces que quizás se haga necesario, en el sentido de a lo mejor necesitas 100% admitir que una zona es muy peligrosa y no puedes ir tú solo, y necesitan un guía. Y tienes que llevar al guía y tienes que hacer que sigan tus decisiones o qué tal, o simplemente ponerles, a lo mejor tu party tiene ahora mismo un líder que es muy fuerte y que está teniendo un arco de decir que aquí se hace lo que manda ella y que el resto pues tienen que ir por detrás. Y tú decides desafiar eso como narradora y decir, te voy a meter un contralíder, te voy a meter un guía en esta zona al que le tenéis que hacer caso si queréis sobrevivir, y voy a ver cómo os enfrentáis a eso. O sea, me gusta si tiene una explicación narrativa fuerte. Si es solamente mecánica, no me gusta tanto. En plan, si es algo tipo eso, les hace falta un healer, voy a metérselo, mi respuesta no sería la de Elisa, que me parece muy buena y muy válida, sería que se busquen la puñetera vida. Ya verán lo que hacen. Les no dejé, mueras. les dejé que se arreglaran su propia vida durante 30 segundos. Ya, y viste que no. 30 segundos. Ya, al final depende mucho de las jugadoras. Si tú viste eso, además pues tú viste eso. Eran muy novatas. Claro. Entonces las vi y dije, vaya, morir es gratis. Y efectivamente no estuvieron a punto de morir. No murieron porque en el último momento dije yo, vaya, y los enemigos huyen y se van. Porque si no estarían caput. Pero viendo eso ya tomé esa decisión. Si no, yo también soy el tipo de persona que prefiero no llevarlo. Y prefiero que sean los jugadores los que lleven tanto la motivación como vayan tirando del hilo. Porque también, como Susana, me pasa igual, que no solo tiendo a contar muchas cosas y a dar pistitas, sino que a mí me gusta mucho me frustra mucho más bien que no se resuelvan las cosas y que no se resuelvan las cosas rápido. Entonces, como yo sé la respuesta, para mí es facilísimo. Y tiendo a enfadarme en plan de, ¿cómo puedes? Como empujar máster, en esa dirección, ya. Claro, como máster puedo tomar distancia en plan, es normal, soy un máster que estoy aquí poniéndoles dificultades, es normal que no lo hayan descubierto. Cuando llevo un personaje, enseguida me frustro. Cuando no resuelvo las cosas rápido o el resto de gente no resuelve las cosas rápido si yo sé la respuesta sobre todo. Entonces es como, no. Y no, me cuesta mucho hacerlo. Entonces prefiero siempre tomar esa distancia y que mis PNJ sean más de apoyo y consulta, como un buen diccionario, que algo que llevas encima. O de poner zancadillas. No sé, al mismo tiempo se me ocurren un montón de situaciones en las que podría ser muy divertido. Lo típico de ir a una misión de rescate e irte con una persona para la que esa persona era importante. O hacer una alianza con el gremio de ladrones de no sé dónde y tienes que ir con un ladrón al heist porque es el que se sabe la contraseña secreta para abrir no sé qué. Y tener que coordinarte con una persona que no es de tu grupo y que puede que tenga unos intereses distintos a los tuyos y tal. O sea, tiene potencial de ser súper interesante. Y no diría... Igual en campaña larga no sería tan mi cosa. Sigo un poco reacia a la idea, pero desde luego hay momentos en los que podría funcionar súper bien. ¿Tú, Jonin? Vale. Estoy entendiendo por lo que decís, que es como... Sobre todo sois reacias por el tema, tanto... Hay dos partes, ¿no? Es como... Tanto en temas de cuánta información compartes con las jugadoras y cuánta información te quieres guardar, y veis que hay una dificultad porque veis que los NPCs, bueno, los PJs de DM pueden convertirse como en una canalización directa a la información que tienes tú como DM. O sea, es un peligro que está ahí y que en mi caso tendría que tener muy en cuenta porque yo de mí para eso no me fío nada. Y, es tremendamente y personal. otra sería
como mecánicamente, en plan, esta gente necesita healing, necesita daño, necesita un tanque, necesita lo que sea, y puede ser que les viniese bien esto. A esto os pregunto, en plan, bueno, os digo primero, por mi parte, no sé, mi solución hubiese sido para la gente esta que es muy novata, hablarlo y decirle, oye, no para lo que tendrías que haber hecho o no tendrías que haber hecho, eso da igual. Digo que cómo lo hubiese solucionado yo si me hubiese pasado a mí, en plan, ahora con el conocimiento que tengo, no como cuando empezaba a jugar, sino en plan, hubiese sido como, bueno, podéis morir, puede pasar, pero eso no significa que se acabe la partida. Y en el caso de que se hubiesen metido over their head, es momento de que vais a aprender cositas y vamos a tener una campaña en la que estáis en el Shadowfell, porque vuestras almas están vagando por allí. O lo que sea, ¿no? En plan, intentar seguirla en vez de Sí. ir como retroactivamente. Pero yo entiendo también que si es gente novata, no les puede llamar tanto la atención eso y que Y era el digan, tipo de partida que querían jugar y tal, y al final pues te claro, adaptas un poco a lo claro, que ellas necesitan. exacto. Y a Pero lo que tú bueno, quieres jugar también, ¿sabes? A lo que tú quieres, por dónde quieres llevarlas, porque hmm, no encajaban los personajes, no encajaban las personalidades de las jugadoras con ese tipo de partida, y lo que querían jugar era lo más clásico del mundo. Y eso es lo que hicimos, lo más clásico del mundo, hmm, con un twist, que era que yo estaba llevando al personaje que faltaba para equilibrar un poco la partida. está bien, está bien. Y que además, en este caso, servía bastante para motivar a las No te jugadoras. digo que esté mal lo que has hecho tú. No, para nada. Quiero decir, obviamente cada máster dirige como considera y lleva Por lo eso, que quiero decir. No por creo que eso, haya un mal modo de dirigir, claro, excepto cuando tus jugadoras no están disfrutando y están sintiéndose mal en la partida. Y claro, tú misma. Son los únicos modos en los que considero que no estás jugando bien. El resto del tiempo estás jugando perfectamente. claro. Y en cuanto a información, yo diría que, a ver, siempre la solución es que el NPC no tiene toda la información. Es como, está ahí, no lo sabe. Sí, No sé. sí, o sea, 100%, y eso siempre va a ser cierto. Lo que pasa es que no me fío de mí como metarrolera, de Exacto. decir en Claro, algún momento en plan, ya, pero es que todo esto sería mucho más guay y mucho más fácil si conocierais esta pieza y tener dos lobos dentro de mí de, no lo hagas, no mm. abras la boca. Y el otro diciendo, pero es que sería tan guay, ¿no? Y ceder ante el lobo número 2. Pero ¿por qué ves tan mal darles información? La No, parte. es darles cierta información. Evidentemente el personaje va a estar dentro de la ambientación y eso es una cosa buena, en el sentido de hay muchos detalles de ambientación que a lo mejor los personajes no están teniendo muy en cuenta entre ellos porque son personajes jugadores. Y igual este NPC puede llevar el calendario de una cierta manera, la fe de una cierta manera. Eh, conocer ciertas rutas, ciertos mitos, ciertas cosas que pueden hacer que la ambientación se enriquezca desde el punto de vivir tú a tú con un NPC. Mm. Pero yo creo que acabaría soltando más pistas de la cuenta. No lo sé porque no lo he probado, pero creo que se me acabaría yendo de la lengua. Alguna vez en ciertas misiones y en ciertos grupos sí que he tenido a alguien acompañando y creo que no ha ido tan mal, pero en general es como una idea que me da respeto. Mm. Entiendo. Pero es eso, no También. creo que sea malo tampoco. También depende enteramente de la campaña que estés jugando y de Por cuánta supuesto. información quieras dar o dejar de dar o de lo importante que vaya a ser eso. Sí, pero es como con todo. A ver, Sí, también sí. a veces. A ver, empiezo. Sí, Por mi sí. parte, DMPC es como todo, ¿no? Depende. No te hagas un jugador para ir con la party porque quieres llevar un personaje. Es mala idea. Tiene que ser narrativamente lógico y ese personaje se va a ir en algún momento. No va a ser, va a estar aquí todo el Mm, rato o si no se va a ir, que sea porque hace falta que esté en la party mecánicamente por algún motivo y a la gente de la party le parezca bien. También está la idea de otro tema que me gusta. Me gusta como idea mecánica, no lo he usado mucho, pero es lo de este NPC ahora es vuestro, lo cuidáis, ¿vale? Porque está de support en la party de alguna sí. manera, porque os lo habéis encontrado o lo que sea. Es como en combate yo no quiero saber nada en este PC. Toma, es vuestro.
y que se encarguen de, oh, tiene su turno, pues nos va a castear no sé qué, y sea como un apoyo que no es tan poderoso como el resto de la party, pero está ahí y puede ayudarles si lo necesitan en combate. Ujú. Y eso me gusta mucho, mucho, mucho. En el sentido de tener como seguidores o gente que contratas y es lo que decís, ¿no? Que no sabes cuáles son sus motivaciones, te pueden traicionar, cuesta tenerles, ya sean materiales o tenéis que dividir el tesoro o va a llegar un punto que no van a querer seguiros más o lo que sea. Y que también puede ser una manera interesante, ¿no? De tener ese. O cómo tratar mecánicamente a ese personaje dentro de la party. Y os iba a preguntar, como jugadoras, en vez de como DMs, que habéis tenido alguna experiencia de. Ya aparte de DM PCs, Sí, sino con NPCs que os gustan. sí, para bien y para mal. En plan, he tenido personajes no jugadores súper buenos y Mm, personajes no jugadores que creo que el máster no estaba sabiendo llevar para lo que quería hacer y lo que quería que hiciéramos con ese personaje en la partida. Y que se notaba y que luego cuando lo hemos hablado mm, posteriormente en la partida, en plan, oye, ¿cómo te sientes con esto? Como tal, es algo que ha salido a la luz. mm, Entonces, es complejo. Yo creo que además el llevar personajes no jugadores parece más fácil de lo que es, porque tienes que tener muchas cosas en cuenta y al final es difícil, pero yo hay un montón de PNJs de los que me he enamorado y me gusta mucho cuando la directora de juego te da juego, valga la redundancia, con ello, y te permite eso, interactuar con ellos o te permite hacer lo que quieras, invitarlos a la party o tener una trama más compleja con ese personaje en particular. Es algo mm, que siempre me gusta mucho. mm. Y hay gente que es muy, muy buena haciendo personajes no jugadores, que te apetece un montón saber más de ellos. Y hay gente que a lo mejor no se le da tan bien hacerlos profundos, pero los hace bien para que sean utilitarios, que también es un modo de jugar, obviamente. Mm. Entonces, es eso, hay muchos tipos de, también igual que hay muchos tipos de directora de juego, hay muchos modos de usar la dirección y de usar los personajes no jugadores. Y es algo que me parece interesante y difícil de aprender también. Yo soy del tipo de persona que soy muy narrativa, por así decirlo, y me cuesta que sean más utilitarios. Y siempre es algo que admiro mucho, la gente que es capaz de hacer personajes más utilitarios que narrativos de por sí. Y es algo que intento. Ahí estamos, poco a poco. No sé vosotras cómo lo veis. ¿Quieres ir tú, Yolín? ¿Por Vale. cambiar las cosas? ¿Por volvernos wild? ¿Subvertir las Guau. expectativas? Plot twist. Los NPCs están bien. Eh, sí, a ver, a mí gustarme me gusta. Yo creo que mi mayor pet peeve es, por ejemplo, que en combate, o sea, fuera de combate me da igual. Es como que haya un NPC y podamos hablar con él y esté ahí o lo que sea. Pero mi pet peeve es en combate, pues como ahora tenemos un turno más de alguien que es Mm, la Dungeon Master o el Dungeon Master y podría ser un turno de alguien de la party y podríamos ir un poco más rápido, sobre todo en D&D, que el combate cuando hay mucha gente tarda 20 años en hacerse. Es mi mayor problema y por eso me gusta mucho cuando es como, no, ahora es de la party. Y es como, oh, puedo hacer cosas y no estoy en plan, venga, DM, busca el PDF de ese personaje que entre las 50 cosas que tienes que hacer, ¿no? Sí, es un buen punto ese. Pero en sí, en cuanto a relaciones con NPCs y tal, eh, creo que me cuesta más eh, como crear un bond con ellos, porque están menos tiempos con la party generalmente. Y eso a veces es más difícil, pero creo que en general me gusta, ¿cómo decirlo? Me gusta porque siempre los veo como un vehículo de la trama y siempre me gusta mucho tirar de los hilos de la trama para ver cómo va a continuar. Soy mucho más
esto es un juego en mi cabeza siempre. Me cuesta más salir de esa mentalidad como jugadora. Pero aún así no menosprecio el esfuerzo que tienen y el cariño que les pueda tener, ¿no? La DM. Y nada, eso. I just think they are neat. I just think they're neat. Exactamente. Yo creo que la clave está ahí. Que igual que como NPC, o sea, igual que como Master pones a los NPCs como reflejo de tu ambientación y de tu mundo, para los jugadores son puertas a esa ambientación y a ese mundo. Y si tú te encuentras un personaje, ese personaje es producto de X circunstancias y estará metido en sus movidas, o tendrá su familia, o tendrá su tienda, o tendrá no sé qué. Y si por alguna casualidad quieres saber más de esa familia, de esa tienda, de esa estirpe, de cómo funcionan los magos, cómo se organizan, como tal, y te encuentras un mago, puedes pararte y decir, perfecto, he encontrado a mi persona, puedo preguntar a este mago sobre los magos. Y es eso, tirar de hilos. Entonces tú vas viendo las piezas que va poniendo el máster en el tablero y vas diciendo, vale, le está dando importancia a este tipo de personajes. Está apareciendo mucho últimamente esta facción. Parece que este tipo de gente se está moviendo bastante. Y mi personaje, y yo, sobre todo yo como jugadora, mi personaje a veces no tiene tanto interés en los NPCs y eso es algo que me duele y me molesta. Intento solventarlo haciendo que tenga interés a su manera, porque si no, yo no me quedo tranquila, porque yo tengo mucho interés. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero estar allí y quiero pinchar y quiero que me cuenten y quiero saber cómo funciona esta facción y de dónde vienen y qué es lo que creen y por qué se llevan mal con esta otra facción y por qué no sé cuántos. Y voy a estar allí poniendo la oreja y voy a estar preguntando y voy a estar haciendo acciones. Si mi personaje no es de hablar con ellos, voy a tomar decisiones y voy a hacer acciones que vayan a hacer que ese NPC reaccione a mí. Porque yo es lo que quiero. Yo he venido aquí a causar movimiento en este mundo. Este mundo no se mueve si yo no estoy. Yo soy la jugadora de esta partida. Estoy, entre comillas, poniéndolo paralelismo con el juego otra vez. Yo podría apagar la consola y no jugar. Pero estoy aquí, estoy jugando. Mi personaje se mueve y como mi personaje se mueve, el mundo reacciona. Y me da vida ver eso. Me da vida llegar allí y empezar a empujar y empezar a no sé qué. Y es mucho más fácil empujar y mover cosas y sentirte relevante y ver que tienes impacto si te mueves con los NPCs. Es la forma más inmediata de ver resultados. Entonces siempre que los veo es como, bien, ¿qué puedo hacer contigo ahora? Y mi personaje simplemente está ahí en plan, sí, quiero unas patatas, pero yo estoy maquinando por detrás en plan, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Con quién estás? ¿Qué te puedo preguntar que sea consecuente con mi personaje y que me vaya a decir algo de cómo eres tú, ¿no? Todos los NPCs son un poquito puzzle. Y a mí como jugadora siempre que veo uno nuevo es como, sí, uno más. Me hace muy feliz. Cada vez que un máster presenta un personaje estoy dando palmas con las orejas. Bueno, pero también es como muy relacionado, ¿no? A lo de... Porque puedes sacar trama de ellos. Claro, ¿no? Es lo mismo que dices tú. Y setting. Sí. ¿Ves? Es que a mí me da la sensación que a veces soy más difícil para conectar con un NPC. Me parece que siempre los veo muy... Como mecánica, o sea, mecanismos de la trama y menos como relaciones potenciales, maybe. Claro, es como... Me es más difícil verlo como... Como eso, como veo a los otros PJs, ¿no? Claro, a ver. Así decirlo. Sí. Mientras que estoy mastereando y es como... Todos estos son mis PJs, ¿sabes? Claro. Pero como jugadora se me complica más. También entiendo que... No sé, yo soy muy así, es lo que hay. Pero... no sé, es complicado. A veces me cuesta más conectar con los NPCs. Pero no sé, eso no significa que no me gusten, no me gustan más o menos, no sean memorables, me parecen memorables. Pero no sé, es raro, pero yo creo que es en sí cómo funciona el juego y el porcentaje de tiempo que tienes con cada personaje que hay en la historia, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que también cuando un NPC se vuelve recurrente, inmediatamente es más fácil conectar con él. Porque es como, vale, has vuelto, estás aquí otra vez. Ya no eres una cosa que ha pasado una vez, eres una cosa que ha pasado 2 veces y por tanto tiene el potencial de pasar más veces. Me puedo sentar, puedo hablar contigo, puedo tener más conversaciones, sacar un poco más de info, puedo ver si a mi personaje le interesa este NPC a nivel personal y ver qué saco de eso.
y que puede Sí. ser divertido hacer. Y yo, como soy un culo inquieto, que lo único que hace es llegar a las partidas en plan, a ver a quién romanceo esta vez. Dadme un catálogo. Tengo los ojos abiertos a ese tipo de cosas siempre. En plan, mi personaje va a querer hacer amigos, o igual no, por razones personales, pero en el fondo es una persona, y como persona quiere hacer amigos, y quiere tener a gente que le importe. ¿Eres candidato? Y saco en mi mente el formulario en plan, ¿eres bueno para mi hija? Y me pongo en plan padre con la escopeta encima de una pierna en plan, ¿are you nice? ¿Va a ser bueno esto? ¿Vais a ser amigos? ¿Os vais a dar la mano? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo le caes a mi personaje? Y hacer todo ese análisis de emociones y de qué piensa mi personaje de esa otra persona ya me parece tremendamente entretenido. Y yo me divierto simplemente jugando a las casitas en mi cabeza mientras tenemos una conversación perfectamente normal sobre patatas. Y ya, a mí eso ya me da modes of entertainment. Es que soy muy fácil de entretener. Y me gusta mucho pensar en eso y en las emociones de mi personaje y en el nivel personal y en ¿le parece interesante? ¿No le interesa? ¿Le parece estúpido que al resto de la partida le parezca interesante esta persona? ¿Qué está pasando? Sí, creo que por eso mismo de la dificultad, cuando hay esa conexión me parece mucho más memorable un NPC, porque es más raro. Por ejemplo, y en general no tiene por qué ser romántico, ¿no? Pero cuando me despierta cualquier tipo de emoción, un NPC es como, me voy a acordar de este. por bueno o malo que sea, va a haber ahí una conexión neuronal que va a permanecer. Justo. Y Neuron por activation. ejemplo, cuando jugamos velas, me parece que puede conectar mucho más con los NPCs que eran más activos en la sala, claro, que con los que no. Porque es como no sé nada de ellos. justo. Entonces era más complicado conectar y tener una opinión siquiera sobre ellos. Pero es lo normal. No sé. Sí, no voy la a verdad saber es que todo se me fue un de poco de todos los madre los personajes. NPCs en esa partida, pero al mismo tiempo me parece normal que tengáis personajes que tengan opiniones y que tengan más conexión con gente que hable más con ellos. Es Claro, lógico. claro. Entonces, Y también estaba el tema de que todo el mundo tenía sus barcos, pero es como al fin y al cabo acaba como teniendo una conexión con uno o dos de cada barco. En plan, recuerdo a este personaje, recuerdo esto, recuerdo aquello. No sé, eso es guay. That's my take. mola mucho. Y mola mucho ver las diferencias. En plan, si estás jugando en una party con más gente y tal, ver las diferencias entre los NPCs favoritos de la gente. Porque normalmente hay un par que son como el NJ supremo. A ti te queremos todos. Si apareces, van a haber vítores en la sala. Todo el mundo se va a poner de pie. Pero luego hay dos o tres que es como, a mí me gusta, pero a esta persona le apasiona este NPC. Y cuando salga, esta persona se va a poner especialmente contenta. Y su personaje va a empezar a hacer X tipo de cosas. Y esa anticipación y ese encontrar qué tipo de personajes o qué personajes en concreto le gustan a tu party para poder ponerlos un poco más o sacarlos o darles de vez en cuando un pelín de relevancia y que se pongan contentos, es como, qué bien. I like that. Lisa, cuéntanos algo, que hace mucho que no hablas. Es que no tengo nada que aportar, solo estoy muy de acuerdo con vosotras en todo lo que estáis diciendo, no sé. A mí es eso, también me gusta mucho. Creo que es verdad que es difícil el conectar con personajes, como dice Jolín, con los que no tienes una relación. Pero a la vez... Sí, es exacto, a la vez tampoco conectarías con una persona con la que no tienes ninguna relación, no conectas con la persona con la que te encuentras en el metro un martes por la mañana. Igual sí, porque es muy guapa o porque lleva unos zapatos que te gustan o tal, pero por lo general no va a ocurrir. Y el tener la oportunidad de eso, de ahondar un poco y de conocerlos mejor, siempre hace que sea más fácil. Pero también es verdad que hay veces que el personaje no ha hecho nada y por alguna razón todo el mundo le ama. Y es algo que tú no entiendes, tú solo has llegado ahí y has hecho a, yo qué sé, Marta la tendera, y Marta la tendera es una persona totalmente normal, pero alguien de la party decide, Marta la tendera la mejor. Y desde ahí te toca evolucionar a Marta la tendera, que no tenía nada, y tú como, bueno, pues supongo que tendrá que tener una vida más allá de estos 10 minutos en los que planeaba usarla. Interactuar con ella, I guess. Hay veces que la party simplemente decide que Coyote número 7 es el primo de una de la party. Lo siento mucho.
Y Lo siento tanto. se lo llevan de guía. Y es como, I Y guess, luego ponen cara de Pikachu cuando les traiciona. a los En plan, a las dos partidas. ¿Cómo se atrevió a traicionarnos esta persona a la que hemos secuestrado y cuyo nombre apenas no sabemos? Pero sí, es lo que hay. A veces secuestran a un bandido y pretenden que no les traicione. Y les sale sospechosamente bien. Hemos llegado un poco al final de la lista, pero no hemos hablado de qué os parece que es un buen NPC. Como hemos estado hablando de cuando nos gustan que salgan, cuándo nos gustan que salgan, cuándo conectamos con ellos, cuándo usarlos, cuándo no usarlos. Lo que he dicho antes, para mí hay dos grandes tipos de NPC, el NPC utilitario y el NPC relacional, por así decirlo. Y para mí un buen NPC utilitario es un NPC que está usado para forzar a los personajes a que vayan en una dirección, o que una trama avance, o que tu mundo se mueva hacia el lado que tú quieres. Mientras que un buen NPC relacional es un NPC del que tus jugadoras quieren saber más y quieren jugar más con él y quieren saber todo lo que les puede contar y yo qué sé, quieren saber quién es su prima, a qué dedica las tardes de sábado, ¿sabes? Esa es, yo creo, la gran diferencia entre los dos grandes tipos y las cosas que lo hacen más mejores, por así decirlo, comparado con otros, porque a veces tú intentas hacer un personaje relacional y a tu party se la pela, y entonces hay algo que has hecho mal, no que sea un mal personaje como tal, pero hay algo que has hecho mal en relación a esta partida y a este personaje en Tampoco general. creo que hayas hecho algo mal en ese caso. Eso Creo que digo, que no es simplemente algo no ha mal. calado. No has ¿Qué sabido ocurre? utilizar el personaje correcto en el contexto correcto con Ya, el pero es grupo que correcto. el momento correcto y el mood del grupo cambia mucho de sesión a sesión. Me parece algo muy Claro, variable. claro. Creo que un personaje, Sí. el mismo personaje puede funcionar súper bien si el grupo se ha levantado de una manera y muy mal si el grupo se ha levantado de otra. Entonces Bueno, realmente pero es un poco también, cómo lo presentas y cómo lo introduces, pero yo creo que simplemente a veces no cala, pero no creo que eso quiera decir que hayas hecho algo mal en la construcción o de personaje o en la localización, ¿sabes? bueno, Puedo Es una verlo. pero forma de también verlo un poco curioso. estamos hablando también de qué puedes hacer como DM. En plan, sí, Sí, a ver, sí, pero me digo la party que la puede gente no salga de aquí sudársela, pero pensando a este personaje se le ha sudado a mi personaje, a mi party, es que he hecho algo mal. No, bueno, seguramente no. hay O veces sea, hay que se veces que pueden hacer sí. cosas mal Hay veces que y sí, no ¿no? pasa nada. Puede pasar, pero Yo creo que en ese caso lo que tienes simplemente que pues no hacer sé. es replantearte Claro, qué has hecho. Sí, eso sí. No qué has hecho necesariamente mal, sino, claro, vale, ¿por qué no ha funcionado este Eso. personaje? claro, Porque a mi claro. party no le gustan los personajes de este tipo, o porque justo en este momento estaban muy centrados en otra cosa de la trama y entonces pues como que les daba un poco igual lo que les tuviera que decir este tipo. O pues no he sabido conseguir que mi personaje les convenza para ir a la mansión encantada, yo qué sé, depende de lo que necesites, obviamente. Entonces, no es que sea un mal personaje, es que no has sabido usarlo correctamente. Y para eso te tienes Claro. que autoevaluar. Porque a lo mejor sí que es un mal personaje, porque a Claro. veces todos hacemos malos personajes, pero si no te autoevalúas dándote cuenta de que hay algo en lo que te has equivocado, nunca vas a mejorarlo ni a evitar cagarla la próxima vez Sí, o no sí. hacerlo tan bien. Claro, sí, es que Ahí es además donde... eso es lo que te ayuda a aprender, porque es como si analizas y te das cuenta de, vale, no se lo he vendido bien a la party porque no les interesa, porque les he sacado el elfo número 307 que se llama Juan Carlos y se creen que me lo he inventado en The Spot, entonces les da igual, es como no le vamos a preguntar nada a Juan Carlos. Ya hemos hablado con 300 elfos hoy, vamos a seguir. Y es como, no, este era el importante. Es como, vale, sé que la próxima tengo que darle un nombre que no parezca inventado, sé que tengo que a lo mejor currármelo más, o que tenga algo de información o que esté buscando ya la party antes de hablar con ellos, porque a lo mejor no les gustan que los personajes sean misteriosos, a lo mejor tienes el tipo de party que es como, danos la información, ¿por qué no nos dan la información? Y son muchos factores que sí, antes de la partida no lo vas a saber, pero después pensándolo sabes cómo puedes reintroducirlo y cómo puedes vendérselo mejor. Y me parece que eso es muy importante para saber analizar bien en general cómo mastereas y no tener tantas no fallos, pero sino a lo mejor dudas incluso. Claro. Sí.
Sí, y sí, lo el que quieras autoanálisis hacer es más adelante. importantísimo constantemente, vamos. El otro día estaba hablando con una amiga que ha empezado a masterear hace nada, en plan lleva 3 partidas después de bastante tiempo jugando. Me dice, claro, es que al final no consiguieron una cosa que yo esperaba que consiguieran y entonces lo van a tener mucho más difícil en la próxima sesión, porque yo hice un NPC que lo que hacía era pasar corriendo a su lado todo el rato y yo le recalcaba que estaba paseando corriendo a su lado. Pero claro, es que no lo pararon para preguntarle. Y es como, ahí tú tienes que pensar, tus jugadores también son todos muy novatos. No se les ha ocurrido, porque los pobres iban más perdidos que un pulpo en un garaje. Eso no quiere decir que hayas hecho un mal diseño de personaje. Probablemente si hubieran hablado con ese personaje, les habría flipado el personaje. La cosa es que no has sabido hacer un personaje utilitario. Claro. Y eso es ahí es donde has cometido el error. Y es algo que cuesta aprender y que cuesta darse cuenta de que dónde está el equilibrio también muchas veces. Pero es eso, es el tipo de cosa que además dice, ella estaba como, es que no entiendo cómo no le preguntaron, y es como, Claro, la gente no porque siempre piensa. estás esperando toda la acción por parte de los jugadores, que es como, nunca tienes que esperar acción por parte de los jugadores, van a hacer cosas y nunca puedes predecir qué van a hacer. Pero si Exacto. dices, pasa corriendo junto a ti, se choca contigo y dices, perdona señor, pero ves que se esconde algo debajo de la chaqueta y mira hacia los lados, misteriosamente van a decir, voy a seguir a esa, esa persona, ¿qué está haciendo? Tiro percepción. O que directamente entable conversación el personaje contigo, depende también, en Bien. este caso, no sé hasta qué Sí. punto podía hacerlo, pero si el propio personaje entabla conversación contigo o incluso se enfrenta a ti, se choca Claro. contigo y te hace, ¿qué te pasa, payaso? Que te Claro. reviento. Sí, Pues ahí aunque vas a sea de hacer- forma pasivo-agresiva, en plan, cada vez que Exacto. pasa corriendo a tu lado, te grita algo, en plan, perdón. Y la siguiente es, perdón. Y la tercera es, perdona, ¿eh? Perdona, que Exacto. estoy aquí, he pasado otra vez, perdón, lo siento. Y al final, imagino que alguien dirá qué cojones le pasa. Pero si no, Le- que se choque. le Y cae ya muy está. mal, No, ¿no? no. Mm. Puedes Sí, ir además, subiendo el dial de ser sutil hasta que encuentras el punto en el que funciona. Y a veces tienes que subirlo del todo. Y no pasa sí, nada. pero me parece que no hace falta intentar hacer como, tienes que hablar con esta persona. Es Sí, como, no es mi estilo tampoco, pero si en ese momento lo necesitas. Sí, yo creo que hay otras maneras, como sí, desde luego, siempre hay otras haciéndolo formas. directamente, porque es como si no está en la misma de pasa corriendo otra vez y te dice perdón, y es como, me da igual esta persona, que deje de pasar, Claro, ¿sabes? porque los jugadores eran muy novatos en este caso, que además eso Claro. siempre es una dificultad añadida, y entonces Sí. ellos iban con la idea de que tenían que llegar de punto A punto B. Mm, Y no se les ocurría que entre punto A y punto B podía haber cosas, porque ¿cómo iba a haber cosas entre punto A y punto B? Si a mí me han dicho que estoy en punto A y tengo que llegar a punto B. sí. Entonces, tienes que cambiar un poco y darle un poco de vuelta para hacer utilitario al personaje. Y es eso, ahí es donde está, entre comillas, el fallo de diseño, ¿no? Y tienes que darte cuenta de tantísimos factores, por eso es tan difícil, yo creo, hacer un personaje no jugador, Mm, porque tienes que tener en cuenta, aparte de su personalidad, sus objetivos, su trasfondo y sus stats, tienes que tener en cuenta cómo me sirve, qué hueco rellena, cómo lo quiero usar para ese hueco, cómo me va a influir a mí, cómo va a influir a los personajes. Voy a hacer que... Y es como todas esas cosas, tienes que estar haciendo malabares con 25 cosas y meter esos malabares en los malabares que ya estabas haciendo de todo el resto de la trama. Entonces es un poco una locura. claro. Hay sitios en los que os podéis descargar personajes no jugadores de forma más o menos gratuita y lo tienen todo hecho. Os da el trasfondo, os da los stats y los podéis usar directamente. No tiene nada de malo. Aprovechad los recursos de la gente. ¿Sabes qué puedes hacer también? Oh, me leí este libro hace un año. Me gusta mucho este personaje. Ahora se llama Antonio en vez de Fernando. Y es muy parecido. Y le cambias 3 cosas para que sea Encaje. afín a tu Justo. setting. Y mientras te guste, es mucho más fácil, sobre todo si estás empezando, en plan, coger un personaje que te gusta e intentar imitar la personalidad que tiene. Sí. Como NPC, que tener que decir, joder, es que me tengo que inventar cómo es una persona entera de la nada. Tal Y es cual. como, Sobre todo si es un NPC importante, te salva el culo increíble, porque es como ya tienes una base, ya puedes tomar decisiones importantes porque has leído este libro y claro. conoces más o menos, como si escribas un fanfic, sabes las decisiones que Sí. tomaría o te las puedes imaginar más o menos. Exacto. Y conforme lo juegues y lo ruedes, se irá distanciando un poco del personaje original y se convertirá en algo más integrado con tu trama y con tus cosas. No tengas miedo de plagiar,
A nadie le importa. No, para empezar, en una partida de Sobre todo rol. para rol, es como... Tal cual. Exacto. Todo el mundo estamos plagiando hasta cierto punto. Y claro. hablando de plagiar y de crear personajes, los personajes que creamos a fondo, está claro más o menos cómo los hacemos. En plan, los que haces hasta cierto punto está claro, los que haces para crear un hueco. Pero el personaje es improvisado. Marta la tendera. ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis algún tipo de lista? ¿Tenéis algún tipo de cosa? ¿Os lo preparáis antes? ¿Os tenéis una lista de traits y cogéis uno aleatorio cada vez? ¿O... Sale una voz de mi boca. Marta la tendera te posee. Y tengo que asignarle una personalidad. A veces un personaje es un nombre. Y es como, sé que esta persona está aquí. Sé que es tendera, ¿no? En plan, sé que vende esto y a lo mejor he hecho el esfuerzo de buscar qué puede vender especial, que no sea en plan básico que puedes comprar en cualquier tienda. Pero es que muchas veces es como, tengo una ligera idea. Hay eso, NPCs que es como, wow, tengo una super imagen de quién es, porque he pensado mucho en el mundo, lo que sea. Pero hay NPCs que es como, puede ser que haya un tendero aquí. Lo pana y es como, ¿quién es esta persona? Le quiero comprar una naranja al frutero. Y yo, hostia, un frutero. Pues las naranjas son. Y es como, es esa persona ahora. Felicidades. Yo tengo una lista de nombres porque si no tengo la lista de nombres no les pongo nombre. En plan, soy incapaz. Así que por si acaso en algún momento, a veces no preguntan por el nombre y yo suspiro y me seco el sudor de la frente así con la mano y hago, menos mal. Pero es otra cosa que he notado de dirigir a dos grupos distintos. Tengo un grupo que siempre le pregunta el nombre first thing a cada persona que ven y tengo un grupo que no le ha preguntado el nombre a nadie. Nunca. Y si alguna vez han necesitado saber el nombre de alguien, se lo he tenido que decir yo. O simplemente no lo saben. Hay muchos NPCs que les gustan y con los que hablan regularmente y no se saben sus nombres. Porque pasan de esa información que a mí personalmente me parece crucial. Yo no y yo necesito una lista de nombre porque ya no sé de qué palo me van a venir. He vivido a los dos extremos. No quiero volver a estar en ese vacío. Quiero tener una lista de nombres. Y si a medida que los uso los tacho... 600 guardias que tienes que guardar. Me pasó. Tengo una ciudad con 20 guardias con nombre porque cada vez que iban a hablar con uno le preguntaban el nombre. ¡Qué horror! Y tengo otra ciudad con ni un solo guardia con nombre porque no me hizo falta. A mí me pasa que cojo una letra e inconscientemente todos tienen ese nombre. Con esa letra es como... Porque Dios. si no me lo he preparado es como vienen y me dicen ¿cómo se llama el tendero? Y hago Diego. Alberto. Sí. O Diego. Y el guardia Dynax. Y no sé quién Dramon. Sí. Dramon, el que tengo yo. Así estoy. Esto no me lo estoy inventando. Estos obviamente estaban preparados. No pasa nada. Que bueno, nada supera un momento que estaba... No sé quién me lo contó, creo que fue Salem. Que estaba dirigiendo y tal, y le preguntaron en plan, ¡ay, ¿cómo te llamas? Y hizo un así. Y vio una revista de muebles y dijo, ¡IKEA! Y es como, eso pasa. Eso ocurre. Yo creo que mi mayor éxito al respecto de nombres es ¿cómo te llamas? Cambiar de tema. No, pero ¿cómo te llamas? Cambiar de tema. No, pero en serio, ¿cómo te llamas? Cambiar de tema. Hasta que se me ocurrió un nombre. Yo, pues como he vivido esas experiencias, yo tengo mi lista de nombres. Y luego si me hace falta, o sea, eso, intento nada más, en plan, voy a hablar con este NPC. Susana, apúntate 3 palabras sobre su personalidad, porque es muy posible que en la siguiente sesión vuelvan y no te acuerdes. Entonces tú o empiezas a hablar y llegas a una conclusión y lo apuntas, o lo apuntas y lo sigues y en la siguiente sesión lo tienes apuntado. Pero por Dios, apúntalo, porque si no ya sabes lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que te vas a olvidar de todo. Lo que pasa es people forgot. I forgot. Mente vacía. And I don't remember. I never remember. I just forgot. Yo, ¿sabéis lo que olvido every single fucking time, casi sin excepción? ¿Qué voz tenían? A ver, sí, pero porque eso es en modo difícil, ya. Es como, le he puesto una voz complejísima a este personaje. He hablado con esa voz durante 5 sesiones. Por alguna razón, ese mes no jugamos.
al mes siguiente ese personaje tiene una voz no tiene totalmente voz. distinta. A ver, Pasa a de mí, hablar así a hablar así. ¿Y por qué? Porque sí. a mí se me olvida en 3 frases la voz. Pasa, Es como, ocurre. de repente me giro y empiezo a hablar y es como, este personaje tenía una voz cuando estaba hablando hace 10 segundos. Es que No. se me olvida ponerla. Lo bueno es que luego es como, este personaje es ligeramente más bajito. Entonces tiene esta... ¿sabes? Como, no es Y todos difícil. sé hablan que así y ya está. Todos los está en ese personajes de rango de voz. menos de 1,40 hablan así o así. De todos Exacto. los que midan más de 1,70 hablan así. Ya está, los del medio pueden tener distintas voces, pero esos siempre van a hablar así. Exacto. Lo bueno es que mi cerebro suele ir siempre por el mismo lado en cuanto a qué voces pongo a qué personalidades. Entonces me Claro. suelo acordar de qué personalidad tienen y suele tener una voz, aunque sea similar. Sí, machea. Y no funciona nada mal. En plan, ya tienes voces variadas y tus jugadoras cuando oyen a alguien hablar más o menos saben qué esperarse. Y yo creo que eso es good character design. En plan, Yo creo que es good character no design somos, también. no somos actrices de voz. No hacemos esto. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y lo que tenemos es limitado. Ya es suficiente que cambiemos la voz. Sí. Si alguien me pide más, voy a tener palabras. Pero en la misma voz, no en distintas. Voy a tener palabras en una voz solo. Wow. Habías preguntado, Lynn, qué hace a un buen NPC hace un rato. Si quieres, puedes darle tú y añadir algo más. Sí, porque nos hemos guiado a hablar. Sí, por ir cerrando, porque llevamos hora y cuarto de grabación, pues podemos apurar el otro cuarto y luego pasar o 10 minutos más y luego pasar a estar con el chat en Twitch, en directo, el último sábado de cada mes, hablando con la gente, respondiendo preguntas. Di el nombre del programa. Roleando obsesivamente dónde? leyendas entretenidas para labrar amistades Yuppie-Wise. Se emite el sábado, el último sábado de cada mes en un horario completamente aleatorio, sujeto a nuestra disponibilidad horaria. Se queda en nuestro Twitter para saber cuándo. Sí, estamos. o venirse al Discord, somos majos. Lo que me parece un buen NPC es como DM, diría, ¿no? En plan, este NPC ha sido un success. Es como NPC que yo tengo un poco el problema puesto, o lo tenía al menos, creo que ahora voy mejor en cuanto a ello, en el que no daba información, no soltaba prenda. No soltaba prenda y era como, se tenían que enterar de la trama de alguna manera, y ninguno de mis personajes daba información, y es como, no sé cómo se van a enterar de la trama. No sé por qué tenía ese bloqueo de, es que si saben esto, significa que la trama se queda en fuego y que significa esto, y es como, no estaba muy segura con las tramas que hacía, entonces era como, nadie puede darles información. Y es como, ahora es al revés, es como, intento dar información y tengo ganas de que llegue un NPC para que les cuente cosas que son importantes y ver cuál es su reacción y ver qué relación tienen con este NPC, si les va a caer bien, mal, que les mola en cuanto, en plan, porque suelo pensar un mínimo en plan, en aspecto y en comportamiento y tal, y qué opiniones tienen sobre mis jugadoras sobre quiénes se encuentran y en plan, a quién les interesa más. Y no sé, eso me parece muy divertido. Me parece que un buen NPC siempre es uno que tiene una reacción de algún tipo entre la partida, sea buena o mala. Y es como la partida mirando a un NPC diciendo, la odio. Pero eso es una buena súper reacción. satisfactorio cuando pasa, es increíble. Cuando haces un personaje, incluso cuando no lo has hecho para que le odien. Simplemente, yo iba a decir exactamente lo mismo, para mí un buen NPC es un NPC que provoca sentimientos en mi party. Exacto. Y porque una vez tengo eso, una vez mi NPC ha provocado sentimientos, lo puedo usar como herramienta para todo lo que me dé la gana. Lo puedo usar como herramienta utilitaria, lo puedo usar para mover la trama, lo puedo colocar en sitios estratégicamente para que vayan hacia allí o para que lo esquiven. Una vez un NPC ha obtenido reacción, se convierte en una pieza clave, hace la cosa de las damas donde pones una dama encima de otra dama y ahora es una pieza importante, y ya puedes empezar a hacer cosas funkies con él. Lore de las damas. No sé jugar a las damas. Yo tampoco. Yo sí, y más o menos funciona así. Sí, me sonaba ligeramente. Os tendré que creer. Me sonaba ligeramente. Somos Carpe Diem y no sabemos jugar a las damas.
Es un requisito para formar parte de Carpe Dice. No sabes jugar a las damas. Vamos a preguntarle Yo- luego por el grupo. ¿Alguien sabe jugar a las damas? Sí, yo. Soy, Fuera. Yo sé jugar a las Fuera. damas, pero esto no Soy podéis más jugar del para no Jefa, poder mira. ganarme. soy más del TFT del LoL. La autoridad de Lisa se sostiene en que es la única de Carpe Diem que sabe jugar a las damas. ¿Por qué creéis que soy la jefa? Me he ganado este puesto Por antes eso, de por jugar eso. a las damas. He ganado a las damas este Por eso. puesto. Si alguien le quiere quitar el puesto, tiene que saber jugar al backgammon. Yo es eso, no sé. Tengo el ejemplo más tonto de la primera partida que hice porque era un grupo que estaba extremadamente NPC driven. La trama no se la podía esperar más. Les daba exactamente igual. Hacían las cosas porque eran divertidas y porque había gente interesante. Y la trama me. Entonces vi que no seguían mi trama y la trama estaba ahí, la trama avanzaba y ellos no la seguían y yo como, bueno, vale, entonces si queréis tanto a este NPC, voy a coger a este NPC y lo voy a meter en el medio de la trama, de la forma más bruta que se me ocurra, voy a secuestrarlo, voy a hacerle algo, voy a tal. Y funcionó perfectamente. Y desde ese momento fue como, este es el poder que yo estaba buscando. Y ahora pues lo uso. Y mi vida como máster es mejor. Y la de mis jugadoras un poco peor. Y eso está bien. Tengo preguntas Ya que ves que haceros, no pero sé van a si ser esto lo para el necesitas. post-stream, cuando nos quedamos para hacer preguntas con el chat. Vale, Porque no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con tramas y tal. Pero tengo yo curiosidad. very nice. Tenemos aquí, Erin antes nos ha dejado una pregunta y no va a estar en el chat. Sobre si tenemos algún cliché para PNJs que nos gusten. Y yo creo que podemos mencionar uno por dejarle algo. Y así como regalo. Y luego cerramos y nos vamos a hablar con gente del chat si queréis. Vale. El mío es, este personaje no tiene las motivaciones que crees que tiene. Es que Ese es mi favorito. es que es muy bueno. Es que está muy bien. Eso, todos tenemos un ¿Es cliché bueno? en el que ¿Es nos malo? encanta caer cuando creamos PNJs y cuáles son algunos de los vuestros y si intentáis evitarlos o hacer todo lo contrario. No, yo vivo para ello. Vivo para ello, realmente. Siendo honesta, creo que es voz de Goblin. Pero. Sí. ¿Cuál es tu trope? Voz de Goblin. Un voz de Goblin. ¿Qué trope? Yo no sé de qué Porque estás siempre hay hablando. un personaje que acaba hablando así. Pero. No lo sé. Vosotras que habéis jugado a mis partidas, ¿cuál es el cliché que habéis visto? Que habéis pillado ahí. Yo creo que siempre me pasa que intento hacer personajes muy guays. Sí, sí, pero son guays muy endearing. Porque Claro, además o sea, los personajes que tienden a ser muy guays suelen ser los rivales de la party. Los amigos se las dan menos de chulo. exacto. Pero cuando Es te como- encuentras con alguien que se está haciendo el chulo, es como, tú vas contra mí. Esto es la forma de Jolene de darme ganas de partirte la boca para el futuro. Y ha pasado, sobre todo con Goldie y con la Coyote, son los dos recuerdos más vividos que tengo. Con la Sara. Y Sara. Y es verles y decir, she's gonna be good. Y ya empezar a prepararte algo. Y me gusta mucho personalmente, me parece muy buena trope y creo que debería haber más personajes absolutamente batshit crazy, súper desgraciados que vayan de guays en plan Gary Oak por ahí para que puedas pegarles. Es que para literal- haberte forzado a colaborar con ellos, que también es maravilloso. Es que además en un principio era como, esta gente está aquí para que se peguen con ellos. Ha habido un twist en Howdy increíble en el que yo lo había planteado en plan, estos son escalones y se van a ir pegando con ellos uno a uno, no sé qué, y al final se van a pegar. No, Hemos estáis hecho el hablando con speedrun. ellos. Sí, sí. Claro. No, ni siquiera speedrun, estáis haciendo como Ya. ruta pacifista con ellos. Extrañamente, Y es porque pocos grupos hay menos feral que las pavas estas y aún así se las están arreglando por hablar y mientras tanto los puñederos Looney Tunes son bestias. Asesinos en serie. No entiendo. A veces simplemente una party no sale como pretendías, pero es divertido de todas formas. ¿Tú qué cliché tienes, Susana? Yo tengo la abuela entrañable, El buen abuelo entrañable, sí. que adoro. That's Y a me good pasa one. mucho. En general, persona mayor entrañable no tiene por qué ser un abuelo, pero suele ser un abuelo. Ujú. Y que está ahí, es majo, seguramente sea poderoso, pero está ya... En plan, sus mejores años han pasado y sigue teniendo fuerza y sigue haciendo cosas y sigue teniendo contactos y tal, pero está ya un poquito de capa caída. Y seguramente hay alguien
que le cae muy bien y con el que es muy simpático. A veces es el grupo de jugadores, a veces no lo es. Y aparte de eso, la girl boss. Siempre. Pero porque a mí me pasa una cosa y es que me gustan mucho las señoras. Entonces, pues a veces simplemente tienes tendencia a hacer señoras poderosas que podrían pisarte la caja torácica y hundirla para adentro. Y yo creo que eso es bonito y debería Yo te lo mantenerse agradezco. como tradición. Personalmente, como persona, yo te agradezco ese trope. No me puedo arrepentir de ello, es que no puedo. Y evitas las tropes. A veces me doy cuenta de que las estoy usando de más, pero al mismo tiempo, si son tropes en mí es porque me lo paso muy bien haciéndolas. Exacto. Entonces, mientras no cansen a mi grupo de jugadores, puedo Además, es poner uno de vez como- en cuando. También está el cliché de que te puede ayudar mucho, que es el cliché de personaje que suele estar en este tipo de partida. Claro, Que es como. No voy a entrar en spoilers, ¿no? De Eclipse próximamente, Carpe dice. Es como. Partida spooky, hay vampiros. Es como. El vampiro sí, céntrico. el jefe de los vampiros, el no sé qué, el cazador de Claro. monstruos, el no sé cuántos, y es como... He Pero visto es que un todo es capítulo como de Buffy, el llanero estoy preparada. solitario. Sí. Sí, sí. Pues eso es muy guay. Embrace your tropes, efectivamente. Y creo que con esto nos vamos a ir con el chat. Vamos Así a estar un es. ratito más hablando con ellos. Y si Yes. queréis en algún momento ser el chat y venir a hablar con nosotras, estad atentas a nuestro Twitter que ha salido por aquí, en el lado, y que tendréis aquí, en la descripción de YouTube. Tú que estás ahí podrías ser el chat. Tú ¿Quién podrías ser chat. Todos somos Ahí. chat. Es La verdad, ¿para qué Carpemente lado está el Colmena. chat? Para allá. Vente. Únete No, a la para allá. Carpemente Colmena. Ir para el chat. Y para el Y chat. nada. Esto ha sido el roleplay de YouTube de esta semana. De este mes. Hemos roleado obsesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades Yuppie-wise exitosamente. Y nada, me alegro de hablar hoy con vosotras. Seguiremos hablando ahora en directo. Pero nos vemos en la próxima a la gente de YouTube. Gracias Lisa, gracias Susana por estar aquí. Y, Gracias, Jolín, por estar aquí. Gracias, Yolín. y nos vemos. Bye, Chao, chao. bye. Adiós, adiós.